Hola, yo soy Lucero Loredo de cuarto C y el libro que les voy a compartir es de Paulo Coelho y se llama Verónica decide morir. Bueno, este libro trata de una chava de 24 años que trabajaba en una biblioteca, pero vivía en un convento, rentaba un cuarto de monjas. Ella era una chava de clase, su mamá la obligó a estudiar derecho, pero pues ella no quería eso porque ella quería ser una pianista porque a ella le apasionaba tocar el piano. Un día, pues Verónica decidió morir porque ya no le encontraba sentido a la vida, ya no quería estar aquí. Y pues, como no tenía personas que la hicieran felices o que la rodearan, pues mejor decidió morirse. Pero ella buscaba la forma de que su muerte no llamara tanto la atención. Así es que decidió suicidarse, pero se intoxicó su cuerpo, tomó demasiadas pastillas y pues pasaban los minutos y no hacían efecto, y mientras hacía efecto se puso a leer un artículo de una revista. Bueno, cuando ella despertó ya estaba en un cuarto con cortinas verdes y estaba una enfermera sentada leyendo un libro. Ella había caído en un estado de coma, había durado así varias semanas. Ella le preguntó a la enfermera, perdón, que dónde estaba, y pues la enfermera no le contestó. Entonces ella se quedó dormida y entró el doctor, se llamaba Igor, y dijo que Verónica le quedaban muy pocas semanas de vida porque su corazón estaba muy débil y ya no podría seguir funcionando igual que antes porque la había intoxicado mucho. Bueno, pues mientras Verónica se recuperaba, afuera de su cuarto había unos vigilantes y pues ella no podía salir y ella quería escapar porque ella estaba atada a la cama, estaba amarrada, desnuda y pues solamente con una sábana encima. Y pues el frío le calaba, pero pues no podía hacer nada, ni siquiera se podía quejar porque no le iban a hacer caso. Pero allí en Villete, pues hacían un manicomio. Había mucho espacio muy grande, había jardines, había salas. Y un día le comentaron a Verónica que en Villete había un grupo de personas. Cuando Verónica fue a ver cómo se reunían el grupo de personas, pues miró que muchos miraban la tele, otros platicaban, otros jugaban. Pero su sorpresa fue que cuando ella entró, empezó a vomitar y vomitó por toda la sala. Y todos empezaron a burlar de ella. Y a Verónica le dio mucho coraje y pues mejor se fue a acostar a su cuarto. Ella se sentía muy mal, su corazón cada vez lo sentía más débil y sentía que ya no funcionaba. Pero ahí se encontró a una amiga ya adulta, se llamaba Susi. Susi le empezó a contar de su vida. Ella era una abogada, le apasionaba su trabajo, trabajaba en un gran buffet de abogados. La vida de Susi era pues maravillosa porque tenía dinero, tenía sus hijos, su esposo, y su esposo también era un abogado. Pero un día Susi fue al cine con su esposo y estaba viendo una película. Y mientras miraba la película, le empezó a dar un ataque de pánico. Ella sentía mucho miedo, empezó a vomitar. Su respiración se le iba, sentía que ya no vivía. Le dijo a su esposo y pues su esposo se asustó muchísimo y llamó a un médico. El médico le decía que pues no sabía qué era porque ella estaba muy bien y no se le encontraba ninguna enfermedad. Entonces así duró ella varios meses y le dijo a un compañero del buffet que ella necesitaba renunciar porque ella ya no se sentía bien. El dueño del buffet le dijo que pues ella era una muy buena abogada y pues no podía dejar su trabajo porque la necesitaban. Pero ella ya no podía, ella se sentía muy mal. Y pues su compañero le dijo, tienes solamente dos opciones, atenderte y curarte, o dejarte vencer. Y pues así fue como Susi decidió mejor atenderse. Ella ya estaba muy mal con su esposo, con sus hijos, les gritaba, se peleaban y pues ella ya no estaba bien. Así que fue a Villete. Ahí le diagnosticaron que era
pánico al miedo. Entonces ella decidió internarse ahí y al paso del tiempo le llegó la notificación de que su esposo se quería divorciar de ella. Y pues ella, como era abogada, sabía muy bien y ella decidió pues firmar y se separó de él. Ella le empezó a narrar su vida a Verónica y le dijo que tenía que hacer lo que ella más quería, porque uno no sabe cuándo va a dejar este mundo y pues lo va a dejar sin hacer lo que a uno más le gusta. Allí en Villette, Verónica conoció a un chavo, Edward. Él era un esquizofrénico, él no hablaba con nadie, era un chico muy serio, solamente observaba a las personas. Cuando a Verónica le daban sus crisis, le inyectaban vitriolo, un químico, una sustancia, pues es una droga dañina, pero que la mantenía viva. Allí en Villette había un piano, así es que un día Verónica decidió tocar el piano y entonces empezó a tocarle a las estrellas. Después dijo, la luna también se va a poner celosa y empezó a tocarle a la luna. Edward la estaba observando y pues Verónica pensó que ella estaba sola, pero pues no. Edward le estaba observando y pues los compañeros de dormitorio se daban cuenta de que ellos no estaban. Se fueron a dormir como hasta las 4 de la mañana y entonces a Verónica empezó a sentir un sentimiento que jamás había experimentado, porque ella era una persona que le gustaba vivir la vida, pero se podría decir que la vida loca, porque ella se metía con cualquier chico, iba a fiestas y se metía con cualquier chavo. Esa era su rutina, llegar de su trabajo, bañarse, cambiarse, ir a las fiestas y meterse con chicos. Entonces para ella era ya algo muy normal y no había sentido lo que empezó a sentir por Edward, ese esquizofrénico que no hablaba. Edward también empezó a sentir algo por ella. Un día fueron a platicar al jardín y Edward le dijo que al día siguiente le gustaría que siguieran platicando, pero como a Edward le daban también sus crisis, un día lo internaron y le daban en su cuerpo corriente eléctrica, era electrocardiograma lo que le ponían. Edward se retorcía porque eran unas corrientes muy fuertes, pero pues él no sentía y Verónica estaba observándolo y viéndolo. Edward pues se quedó dormido y mientras él dormía a Verónica le dio una crisis, pero pasó su crisis y entonces se puso a acariciar a Edward. Bueno, a la noche siguiente Verónica empezó a tocar el piano. Ahí estaba Edward, pero esta vez era una ocasión especial porque le tocaba a él, o sea, la música era para él. Y tanto fue el apasionamiento de Verónica que empezó a desnudarse frente a él, se empezó a masturbar delante de él, de una y mil formas, pero Edward solamente la observaba. Y ella sentía que él la tocaba, que estaba con ella, que él la abrazaba y la acariciaba, pero pues no, porque él solamente la observaba y él no podía hacer algo así. Entonces Verónica se enamoró de él y él de ella, y él empezó con el paso del tiempo a contar su vida. A él le gustaría mucho ser pintor, pero pues sus papás no lo permitían porque sus padres querían que él anduviera con chavas de su clase. Ellos viajaban mucho. Edward entonces también entró en una crisis. Su madre dijo que estaba loco y lo internaron. Y pues Edward sufría de esquizofrenia. Verónica le comentó todo esto a Susie y le dijo que ya había hecho lo que ella más quiso hacer antes de morir, disfrutar su vida y entregarse a alguien por completo, pero porque ella quería. Y porque ella se sentía muy bien. Entonces Edward le dijo a Verónica que se escaparan de Villette y se fueran a un restaurante a comer, al más caro. Y ahí bebieron demasiado y empezaron a hacer escándalo. Y el dueño del restaurante los corrió. Se fueron al jardín, seguían tomando y decidieron ir a una cima.
donde había un castillo y arriba del castillo había una enorme grúa que todos dibujaban y era encantadora. Ahí brindaron y lo que Verónica quería en ese instante era morirse. Se quedaron dormidos y Edward solamente sintió que alguien lo tocaba. Y era un oficial y le dijo, si siguen aquí van a morir de frío. Edward pensó que Verónica ya había muerto, pero no, Verónica seguía viva. Y pues obviamente el doctor Igor le había mentido a Verónica y dijo, me alegra mucho que haya escapado porque ella va a aprender a cuidar su corazón y va a vivir por muchísimo tiempo. Y aquí termina este libro. Bueno, creo que nos deja mucha enseñanza de que no debemos de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, de vivir la vida, de disfrutarla y pues ahora sí que no nos importe lo que la gente diga, la opinión, porque es muy importante que nosotros estemos bien con nosotros mismos y no con lo que la gente diga, porque eso es lo que menos importa. Así es que pues no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.